Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a nuestra serie de la Carta de Romanos. El día de hoy vamos a continuar con la unidad 2. Ya vamos a terminar la unidad 2, que es esta unidad titulada La provisión del Evangelio, o como lo hemos llamado, la respuesta de Dios al problema de la necesidad del Evangelio, al problema del pecado. ¿Qué hizo Dios para proveernos de una respuesta? Pues el Evangelio muestra esa respuesta de parte de Dios. Hemos visto lo que significa la justicia de Dios en Cristo. Hemos visto el ejemplo de Abraham que da Pablo. Hemos visto los frutos de haber sido justificados. Y terminamos con una ilustración entre Adán y Cristo que da Pablo en los últimos versículos del capítulo 5. Esto es de la condenación a la vida. Adán y Jesús, como estas dos ilustraciones comparativas. Por Adán entra el pecado y la muerte, por Cristo entra la gracia y la vida, y finalmente la gracia triunfa sobre el pecado. Este es como el pequeño boceto de cómo está estructurada los siguientes versículos. Entonces vamos a leer a partir de Romanos 5, capítulo 5, versículo 12. Me gustaría que alguien nos apoyara a leerlo, ya sea que lo leas de la pantalla o lo leas de tu propia versión de la Biblia. El tiempo de hoy, la clase de hoy se titula, si tú quieres apuntarlo, como La gracia siempre tiene la última palabra. Adelante, Marí. Dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Muchas gracias. Vamos a analizar entonces estos versículos. ¿Cómo inicia Pablo hablando de este hombre, ¿no? Un solo hombre haciendo referencia a Adán. Dice, fue como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Esto es parte de lo que ya habíamos platicado antes, ¿no? Acerca del problema del pecado en la humanidad. Antes de promulgarse la ley, dice, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó. ¿Qué significa esto de que es cierto de que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley? Debemos ver que esto pues se escribe mucho en el contexto para el entendimiento de los judíos. ¿Se acuerdan que esta carta a los romanos es una carta dirigida tanto a judíos como a gentiles? Y Pablo está buscando que los mismos judíos no se queden con las tradiciones o con las creencias que ellos habían estado llevando. Pablo está mostrando que Jesús es un nuevo proceso, que Jesús viene a cambiar algunas cosas, que Jesús viene a abrir los ojos acerca de ciertas cosas, ¿no? Entonces, por eso él hace mucho esta mención de que es como un argumento que hace porque seguramente algunos judíos pudieron haber pensado en esto, en que si no hay ley, entonces ¿cómo puede haber pecado? Si no había un mandamiento, entonces ¿cómo podríamos nosotros pecar? Porque para ellos es bien importante la ley de Moisés, la ley que inicia a partir de Moisés, ¿no? Pero Pablo está yéndose todavía más atrás, está diciendo, bueno, estamos hablando del pecado de Adán.
El pecado que existía antes de que hubiera una ley. Ya existía un pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Está diciendo, bueno, está bien, no hay, si no hay ley, pues no hay algún mandamiento quebrantado. Dice, sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Entonces está estableciendo que había pecado desde antes de la ley. Desde antes de la ley, entonces sí hay una necesidad universal de todo ser humano de hacer algo con respecto al pecado en su vida. Ujú. Otra parte importante de esta escritura es que dice, compara a Adán con la figura de aquel que venía de venir, que había de venir, perdón. Esto es muy interesante porque si se acuerdan lo que hemos estado leyendo también acerca de Génesis, se encuentra esta visión de cómo había algo que iba a venir, que era Jesús. Todo el Antiguo Testamento se puede interpretar y se debería de interpretar desde el punto de vista de que el Antiguo Testamento está apuntando a Cristo. Entonces el mismo Pablo también lo está señalando. Esto es interesante porque si es algo que los primeros discípulos, que los primeros apóstoles enseñaban y que los primeros apóstoles manejaban. El ver a Jesús siendo, um, siendo anunciado desde el Antiguo Testamento. Esto es muy importante. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos nuestra serie de Romanos yo les decía, vamos a intentar leer esta carta como si no tuviéramos conocimiento acerca de la iglesia, como si viniéramos empezando? Entonces, ¿de dónde vamos a sacar las doctrinas que nosotros seguimos el día de hoy? ¿De dónde proviene lo que creemos los cristianos actualmente? De lo que nos enseñó nuestro discipulador, de lo que nos platicaron, o cómo la Biblia nos puede enseñar las doctrinas que nosotros seguimos el día de hoy. Cómo en la Biblia se fundamentan. Esto es tan importante para cada discípulo porque algún día, si alguien te pregunta, si tienes duda, bueno, vas a saber que es de la Biblia donde nosotros tomamos la autoridad para definir las doctrinas, lo que le llaman sana doctrina. ¿Cómo no equivocarnos? Bueno, vamos a tratar de ser más cuidadosos en que lo que enseñamos provenga de la Biblia, o que al menos cuando tú enseñes algo, sepas y estés seguro que sí lo viste en la Biblia y que no es algo que estás enseñando solo por repetición. Bueno, en mi experiencia ha llegado a ser así muchas veces. Entonces, me dice que tengo que aprender a buscar, a entender, a leer más la Biblia, ¿no? Entonces, es parte de la doctrina que tenemos, que manejamos, que se puede ver a Jesús en el Antiguo Testamento. Y Pablo mismo lo podía mencionar aquí en su carta. Vamos a leer los siguientes versículos, ¿no? Ya establecimos entonces esta comparación entre el primer hombre que fue Adán y el hombre que había de venir. ¿Quién me puede ayudar a leer Romanos 5 del 15 al 17, por favor? ¿Romanos qué? Romanos 5 del 15 al 17. Mira. Y ahí va. Dice, pero el delito de Adán no puede compararse con el don que Dios nos ha dado, pues por el delito de un solo hombre muchos murieron, pero el don que Dios nos ha dado gratuitamente por medio de un solo hombre, Jesucristo, es mucho mayor y en bien de muchos. El pecado de un solo hombre no puede compararse con el don de Dios, pues por un solo pecado vino la condenación, pero el don de Dios, a partir de muchos pecados, hace justos a los hombres. Pues si la muerte reinó como resultado del delito de un solo hombre, con mayor razón aquellos a quienes Dios en su gran bondad y gratuitamente hace justos, reinarán en la nueva vida mediante un solo hombre, Jesucristo.
Excelente, muchas gracias. Vamos a ir desmenuzando estas escrituras. Como saben, me gusta señalar algunas partes importantes. Dice, pero el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. ¿Ok? Esto quiero que te pongas a pensar, si tu vida como cristiano has pensado o has dado mayor magnitud a los pecados que has cometido. El pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Adán no solamente es el pecado de Adán, sino también tu pecado y mi pecado. ¿Cómo somos? ¿Comparamos nuestro pecado con la gracia de Dios? Es decir, que pensamos que nuestros pecados o vivimos un cristianismo constantemente preocupados en que nuestros pecados son tan grandes que la gracia de Dios no puede con ellos. Dice Pablo aquí, aclarándote, a cualquiera, a judíos, a gentiles, a nosotros mismos, el pecado de Adán no se compara con la gracia de Dios. Pues si por el pecado de un solo hombre todos murieron, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, y no cualquier hombre, de Jesucristo, abundó para todos? Tampoco se puede comparar, dice Pablo, no comparemos el pecado de Adán con la gracia de Dios, y tampoco comparemos el regalo de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado de Adán? ¿Cuáles son las consecuencias de nuestros pecados? Las consecuencias son la muerte espiritual, la muerte física, pero dice Pablo, tampoco esto se puede comparar con el regalo de Dios. Este regalo del que tanto está hablando Pablo. Entonces la carta de Romanos sí habla mucho acerca de la gracia. La carta de Romanos sí menciona la salvación por fe en Jesús, no por, no por acciones. No es, no es lo mismo que el karma como se vive hoy en día en el mundo, ¿no? Está haciendo una mención muy clara de que se da por Jesús. Y a qué nivel? ¿A qué nivel esa salvación llega por Jesús, por Jesucristo? Dice, a un nivel incomparable. No se compara, es decir, es mucho mayor. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado. Esas son las consecuencias del pecado: juicio, condenación, separación de Dios, la ira de Dios. Esas cosas que deberíamos en algún momento temer, pero con Cristo, con la dádiva que lleva a la justificación, tiene que ver con una multitud de pecados, es decir, la justificación es para todos los pecados. Pues si por el pecado de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de uno solo, que es Jesucristo. Con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia. Nuevamente estamos viendo cómo la gracia es el punto central del Evangelio. La gracia es la respuesta de Dios a la necesidad del hombre, a la razón por la que el hombre cae en pecado y cómo el hombre tiende al pecado, cómo el hombre se termina condenando por sus acciones, pero Dios tiene una respuesta para esto. Es la gracia que justifica, una gracia basada en la justicia, porque alguien recibió el castigo. Dios no hizo caso omiso del castigo. El caso se, el castigo se llevó a cabo. Sin embargo, alguien tomó ese castigo en su cuerpo por ti y por mí. Esto es, esto nos está enseñando una clara imagen de lo que es la gracia. Me gusta mucho porque en ocasiones no entendemos muy bien qué es la gracia.
Y en la iglesia a veces podemos llegar a confundirnos, a vivir un cristianismo basado en el miedo, un cristianismo basado en el juicio. Es decir, sí estamos, el pecado sí nos revela el peligro, la ley, o sea, la religión sí nos revela el peligro del pecado, pero no nos quedamos en la condenación, porque eso es lo que algunos religiosos hacen. Es lo que quizás tú viviste en alguna otra denominación. Quizás tú llegaste a vivir esto en la iglesia. Espero que no, pero quizás en la iglesia de Cristo lo has llegado a vivir. Lo has visto que algunas personas así se manejan. Condenación, condenación y condenación. Juicio, juicio y juicio. Nunca nada es suficiente. No haces las cosas bien. Cuando lo que deberíamos estar enfocándonos es, sí, en la condenación es importante, pero ¿qué sigue? ¿Qué es la respuesta? ¿Cuál es el siguiente paso? La gracia, el perdón, una nueva vida, la celebración de esa gracia, la celebración de esa misericordia entre nosotros como hermanos, como iglesia. Debe reinar la gracia, no el juicio, no la condenación. Para con el mundo, como cristianos, como discípulos de Jesús, debe reinar acciones de gracia hacia el mundo. Es muy difícil, yo lo sé, porque el mundo constantemente vive en pecado, hay violencia, a veces no nos atrevemos a salir al mundo, a relacionarnos con gente del mundo, pero nosotros tenemos que ser valientes como Jesús lo fue, como los discípulos lo fueron y ver al mundo con ojos de gracia, con ojos de misericordia, de llevarlos a Dios, no con ojos de, de rechazo, de juicio, que nos separan y nos alejan y nos vuelven egoístas, nos vuelven religiosos, ¿sí? Más bien deberíamos de ser abundantes en gracia como lo es en la iglesia de Cristo para nosotros. Esto es muy, muy padre porque la gracia am, es el ideal, chicos. Es quien Dios es. La gracia representa uno de los mayores atributos de nuestro Señor para con todo el mundo, para ustedes, para mí, para los que están hoy día en pecado. Y si nosotros queremos ser similares a Cristo, debemos ir cultivando esta gracia. No es sencillo, no es como que te estemos pidiendo algo sencillo. La verdad es que conlleva amor, conlleva confianza en el Señor, conlleva humildad, conlleva obediencia a Dios. Son cosas que puedes ir cultivando, pero entre más los empiezas a cultivar, más fácil se vuelve mostrar gracia a las personas. Y una vez que tú vivas una vida en la que la gracia abunde, te vas a dar cuenta de que Dios ha estado a la cabeza de tu vida. Si hoy batallas con mostrar gracia a otros, entonces tienes oportunidad de arrepentirte, de pedir a Dios que te transforme. Lo mismo yo. Si hoy batallo en dar gracia a otros, pues debo y puedo acercarme a Dios a pedirle que me enseñe, que me muestre, que me cambie. Esto es como vamos terminando con Romanos. Aquí una pequeña ilustración, una comparación entre Adán y Cristo. Adán desobedeció, trajo condenación, introdujo la muerte. Sus acciones fueron egoístas. Y en cambio, Cristo obedeció, trajo justificación, introdujo vida y su acto fue sacrificial. Esto hoy en día, para ti, para mí, puede volverse en nuestro ideal. Cristo es el nuevo Adán, el iniciador de una nueva humanidad. Es decir, en Cristo hay un nuevo proyecto de la humanidad. Esta idea de que el ser humano es pecador, de que el ser humano siempre cae, de que el ser humano es
es fuente de solamente condenación y muerte, se termina con Cristo. Con Cristo, quien renace en Cristo, ya no vive condenado a ser pecador, ya no vive condenado a fallar. Con Cristo es diferente. Eres justificado. Con Cristo tu vida, tu propósito, tus acciones, tus palabras, tu ejemplo, tu sacrificio produce vida en otros. Es, creo que esto es algo increíble que debemos de poder apreciar, que nos debe de quedar muy claro, como la carta de Romanos, siendo una de las primeras cartas en cuanto al orden en la Biblia, si tú la lees con estos ojos, te debería de dar mucha fuerza, mucha esperanza de que ahora en Cristo tienes una vida que va a producir más vida, más justificación para otros. Y pues sí, sí va a conllevar sacrificio, pero con Dios no tienes nada que perder ni nada que temer. Cristo es el nuevo Adán, el iniciador de una nueva humanidad. Vamos a leer las siguientes escrituras. ¿Quién nos puede apoyar? Leyendo Romanos 5 del 18 al 21. Voy. Venga, Toño. Por tanto, así como un solo pecado causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que que da vida a todos, porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán hechos justos. En cuanto a la ley, ésta intervino para que aumentara el pecado, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Toño. Vamos entonces a analizar nuevamente. Por tanto, por todo lo anterior mencionado, diría la hermenéutica, por todo lo que se escribió antes, así como un solo pecado causó la condenación de todos, esto coincide con lo que se predica. Un, hace falta solamente un pecado para ser considerados pecadores. Sí, todos hemos pecado. No se trata de la cantidad, se trata de que todos caemos en pecado. Un solo pecado causó la condenación de todos. También un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Esto a la inversa es más difícil de entender. Creo que todos podemos decir, sí, todos somos pecadores. Sí, ¿cómo nos ayuda a decirlo? El que no juzguemos a otros, el que no te sientas mejor que otros, no te veas superior a otros, porque todos somos pecadores. No solamente los que cometen robo, no solamente los que cometen adulterio, no solamente los que cometen borracheras. Tú puedes decir yo no soy borracho, pero has caído en otros pecados. Entonces sí hay una utilidad en llamar, en considerarnos pecadores a todos. Pero a la inversa es un poco más difícil. Un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. ¿Cuál es el único acto de justicia realmente que ha existido? Pues el de Jesús. Es el único acto de justicia que ha existido en el mundo, porque Jesús fue el único que nunca pecó y que murió por todos nosotros. Pero ese solo acto de justicia nos da una justificación para todos los que creen en Jesús. Eso es bien importante. Es decir, que sí, todos somos pecadores, pero en Cristo somos justificados. En Cristo tu hermano, aunque cae en pecado, es justificado. Porque
por el acto de justicia de Cristo, no por el acto de justicia de tu hermano o de tu hermana. En Cristo nos amamos, nos respetamos, nos, nos cuidamos, nos perdonamos y confiamos mutuamente porque somos justificados. Esto debe cambiar mucho la forma en que nos vemos mutuamente, la forma en que tratamos el pecado. Y tal vez no quiero sonar como alarmista, pero creo que es algo que es importante porque en mi vida dentro de la iglesia de Cristo, en algún momento llegué a sentir que que no era perdonado. En algún momento yo llegué a sentirlo o incluso otras personas dentro de la iglesia tristemente me hicieron sentirlo. Y yo he llegado a ver personas que hacen sentir a otros discípulos de esta forma. Entonces, qué equivocados debemos estar para que eso siga sucediendo. Gracias a Dios, eso ha ido disminuyendo, pero tan necesario ha sido que necesitamos ir a las escrituras para que no caigamos en lo mismo, para que no volvamos a caer en esos pecados, en en ese juego de juzgar a nuestros hermanos en la fe, ¿no? Y creo que esto es muy relevante para el contexto de Pablo en los tiempos que vivían los tanto judíos convertidos como gentiles, ¿no? Cómo les estaba enseñando a que el acto de Jesús justificó a todos por igual, no a unos más que otros, porque se estaban jactando de sus obras, se estaban jactando de sus marcas, de la circuncisión, de sus antecedentes religiosos. Bueno, Pablo les aclara. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán hechos justos. En cuanto a la ley, perdón, en cuanto a la ley, esta intervino para aumentar el pecado, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Vamos a dar un poco de entendimiento a esto. ¿Por qué la ley interviene para que aumente el pecado? Es decir, la ley hace que la gente caiga más en pecado. No, la ley hace, pone un estándar donde se compara y se revela la vida pecaminosa del ser humano. Si no hay quien determine que sí es pecado y que no, entonces el ser humano no puede saber si está en pecado. Entonces la ley trae conciencia sobre lo que es pecado. Es como el proceso que Dios determinó para que el ser humano fuera madurando espiritualmente. Lo primero que intentó, lo primero que se hizo, que se llevó a cabo, es que Dios reveló la ley, los mandamientos. Y aún así el hecho de que la gente conociera los mandamientos de Dios no impidió que la gente cayera en pecado. Entonces sí hubo más reconocimiento del pecado. Se, se, se vio más claramente la tendencia de los seres humanos a pecar cuando el pecado se le empieza a poner nombre. No matarás, no mentirás. No es que la gente no lo hiciera antes de la ley, la gente lo hacía, pero a lo mejor no había una condenación estricta o clara acerca de esto. La gente quizás podría declarar inocencia basándose en la ignorancia. Yo no sabía que eso era pecado. Ah, bueno, para que no haya pretexto, yo, el Señor, te voy a decir lo que es un pecado. Y esperemos que con eso aprendas que parte de tu vida y tus acciones están en contra de la voluntad del Señor. Entonces sí, cuando la gente empieza a conocer de Dios, el día de hoy, cuando la gente les enseñamos de Dios, les enseñamos del pecado, la gente empieza a tener conciencia. Quizás hay cosas que toda su vida hizo y que nunca creyó que estaba mal. A lo mejor, si tú has dado estudios, has visto que hay gente que nunca había visto que a lo mejor
la adoración a las imágenes es pecado. A lo mejor conoces gente que nunca había pensado que el mentir o decir mentiras blanquitas es pecado, ¿sabes? Entonces sí, es el proceso de maduración espiritual. Primero entendemos lo que es el pecado. Pero también dice aquí, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, no solamente es la ley, no solamente es la condenación, chicos, no solamente es ir enseñando al mundo diciéndoles que son pecadores, también es llevarlos a Jesús, también es amarlos, también es guiarlos, también es mostrarles amabilidad, no rechazo. Cuando una vez que se empiezan a dar cuenta de la vida del pecado, los guías a Jesús, a la gracia. Eso es lo que significa esto. Y así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Ahora sí se entiende. Sí, cuando reina el pecado, la muerte y el proceso de dar conciencia sobre el pecado va a reinar la muerte. Pero que también, o sea, chicos, que también, o sea, que no olvidemos que la gracia trae justificación y vida eterna. ¿Sí? Esto a mí me ayuda mucho a entender que este mensaje, pues en su contexto, pues era para dar una una estructura, para dar una claridad a los primeros discípulos, a las primeras iglesias, pero como el día de hoy nos da misión, nos da visión acerca de nuestra fe, nos da fundamentos acerca de nuestra fe. Nuestra fe, nuestra vida en Cristo debe ser una vida que olvida el pecado, deja el pecado atrás y que busca, anhela y agradece por la gracia. Vivimos por gracia, que derramemos gracia unos con nosotros y que aprendamos a extender esa gracia a los que aún no conocen de Jesús. Eso debe determinar cómo las bases y los fundamentos de nuestro movimiento cristiano, de nuestra fe cristiana. Y esto debe de hacer temblar un poquito los cimientos si es que tenemos cimientos equivocados a esto. Bueno, esto es lo que yo comprendo y lo que yo les transmito con respecto a lo que acabamos de leer. Si hay otras dudas o más, o hay choques, bueno, esperemos que Dios nos lo vaya aclarando, pero para mí queda muy claro. Vamos a terminar entonces, familia, con estas pequeñas reflexiones. Así se llama la clase de hoy. La gracia triunfa sobre el pecado. Es decir, la ley reveló la gravedad del pecado, pero no su remedio. Falta algo. El pecado mostró su poder, pero la gracia mostró su superioridad. Pablo usa un verbo exuberante, hiperpericeo, rebasar con abundancia, es decir, demasiado más importante la superioridad de la gracia. La gracia inunda el terreno del pecado. Yo creo que eso es lo que nos podemos llevar el día de hoy, que la gracia inunde el terreno donde antes abundaba el pecado, que ahora lo inunde la gracia. ¿Qué aplicación práctica puede tener para nosotros el día de hoy, además de las que hemos mencionado? Para que tú lo puedas tener como puntos, quieras tomar una foto, lo puedas escribir. La identidad nueva. Con Jesús no te defines por tu pasado en Adán, o vamos a cambiarlo. No te defines por tu pasado en Toño, no me defino por mi pasado en Alex, no te defines por tu pasado en Lupita, en Martita, sino en Marisela, sino en tu posición ahora por Cristo. Esa es la nueva identidad. Gracia activa. No vivas bajo culpa, vive bajo gratitud. Esperanza segura. La muerte ya no tiene la última palabra.
¿Quién tiene la última palabra? La gracia, chicos. Y el Evangelio, claro, predicar a Cristo es ofrecer a los hombres una nueva humanidad. Este es el propósito del evangelismo, una nueva oportunidad, un nuevo pensar, un nuevo vivir. Entonces no nos asuste la vida que lleva a cabo, que lleva actualmente en el momento la persona a quien le predicas. Que no te espante eso, porque tú lo que estás ofreciendo es una nueva vida en Jesús. Y como conclusiones, dos hombres, dos caminos, dos destinos. Uno nos lleva a la muerte, el camino sin Cristo, el camino que todos seguíamos y que mucha gente el día de hoy sigue, que los va a llevar a la muerte, o el camino de la vida. Y por eso vemos el día de hoy una necesidad tan grande espiritualmente, porque hay muerte abundando en todos lados. No solo muerte física, que sí la hay tristemente, pero muerte espiritual, que es yo creo que mucho peor. En Corintios dice, 1 Corintios 5:22, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Eso es lo que nosotros debemos apuntar, a Cristo, a donde llevamos a la gente, a Cristo, en la iglesia, a Cristo, en tu vida, en tu dolor, en tu culpa, llévala a Cristo. Con esto cerramos en la unidad 2 lo que el Evangelio representa para todos aquellos que somos pecadores. Para mí es un poquito como volver a los principios básicos, ¿no? Vamos a cerrar aquí nuestra grabación y vamos a dar oportunidad de platicar, de compartir. Por ahora, pues es todo. Muy buenas noches y gracias.